Saludos, estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase que tenemos que habla sobre la sustracción de números racionales. La clase anterior habíamos visto la adición, es decir, la suma de números racionales con fracciones y con decimales. En esta clase vamos a ver la resta de números racionales con fracciones y con decimales. Bueno, vámonos directamente a eh, el concepto. La sustracción, que viene de la palabra sustracción, viene de la palabra resta. Se trata, bueno, debemos diferenciarlos en dos. Resta de fracciones que tienen el mismo denominador o el mismo número en la parte de abajo y resta de fracciones que tienen diferente denominador. En este caso vamos a hacer una resta con el mismo denominador. Es muy sencillo, cuando el denominador es el mismo, lo único que tenemos que hacer es, al igual que en la suma, conservamos el denominador y restamos los numeradores. Por ejemplo, 10 cuartos menos 3 cuartos es igual a 10 menos 3 sobre 4. Esto es igual 7 cuartos. 10 menos 3, 7. Y el denominador pues sigue el número 4. Es muy fácil cuando tenemos el mismo denominador. En cambio, ¿qué pasaría si hay diferente denominador? Primero se hallan fracciones equivalentes, tal y como lo hicimos con la suma, el mismo proceso, a los números racionales dado que tenga el mismo denominador. Luego se procede como en el caso anterior. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo, el cual nos pide hallar la resta entre estas fracciones con diferente denominador, que sería 3 quintos menos un medio. Vamos a resolverlo acá en la pizarra virtual para poderles explicar cómo es la resolución de este ejercicio. Tenemos estas fracciones, 3 quintos menos un medio. Para poder resolver esto, lo más recomendable que nos dice en este caso la teoría es que el denominador convertirlo en un solo denominador, o sea que el denominador sea igual. No puedo yo a los dos convertirlo en 5 porque al 2 tendría, a los dos elementos convertirlo en el número 5 porque al 2 tendría que multiplicarle para un número que me dé 5. Y no existe un número multiplicado para 2 que me dé 5 porque son números primos. Entonces lo que me va a tocar hacer es buscar un número que sea familiar de los dos. O sea que al multiplicarse pues me pueda dar los resultados al dividirse, me pueda dar un resultado exacto al dividir cualquiera de los dos números. Y ese número vamos a decir que es el 10. Creo que es el número más cercano. Alguien diría 8, pero no, porque el 5, ¿qué número deberías multiplicarle al 5 para que te dé 8? No existe. Entonces, lo más recomendable es que el denominador pues sea 10, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer que la primera fracción se convierta en un denominador 10 y la segunda fracción también. Lo voy a hacer aparte. Voy a buscar las fracciones equivalentes. 3 quintos. ¿Para cuánto debería multiplicar al de arriba y al de abajo para que el denominador me dé 10? Pues obviamente por 2, ¿verdad? Porque si yo multiplico 3 por 2 es igual a 6 y abajo 5 por 2 es igual a 10. Y he logrado que el denominador se convierta en un 10. Y ojo, no te asustes, el resultado es el mismo. 6 sobre 10 es el mismo resultado que 3 sobre 5. Son fracciones equivalentes. Ahora vamos con la segunda fracción, un medio. ¿Para cuánto debería multiplicar al de arriba? ¿Y para cuánto debería multiplicar al de abajo? Para que el denominador pues salga 10. Al de abajo deberíamos multiplicarle el 5. Y multiplico igual, arriba y abajo, ¿no? 1 por 5, 5. Y abajo 2 por 5, 10. Y el resultado, he logrado que los dos denominadores sean iguales. Y ahora sí, una vez que ya tengo los dos denominadores iguales, puedo restarle con comodidad. Es decir, 6 sobre 10 menos 5 sobre 10. ¿Qué hemos aprendido en este resultado? Que hemos aprendido que nosotros al momento de multiplicar, o perdón, al momento de restar o sumar, el denominador se queda igual, ¿verdad? Porque hemos logrado igualar los dos denominadores y los numeradores serían los únicos que se restan. 6 menos 5 es igual a 1 sobre 10. Y como uno de los elementos es 1, es una fracción irreducible, no hay cómo simplificarle, no hay cómo reducirle, y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, ese es el procedimiento que debemos desarrollar cuando tenemos fracciones con diferente denominador.
Y aquí está el ejemplo dado, simplemente que aquí lo explica más de una forma teórica, yo les acabo de explicar en una forma ya más didáctica. Ahora, también se pueden sustraer números racionales en expresión decimal. Claro que sí. Recuerden lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, observa cómo se sustrae 32.28 de 124.85. Exactamente igual. Es muy importante saber cuál resta a cuál, porque depende de eso el signo también. Entonces, vamos a establecer este mismo ejercicio para explicarlo ya un poco más didáctico, ¿ya? 124.85. Es importante remarcar el punto decimal. 124.85 menos 34.28. Déjenme lo escribo aquí y listo. Ya estamos. Entonces vamos a explicar de qué se trata. Por ejemplo, tenemos aquí los dos elementos, ¿verdad? Esto es una resta. Si tú te fijas, se ha ordenado las comas en el mismo orden, a la misma distancia, y simplemente lo que hacemos es, vamos a restar de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se resta? Recordemos un poco cómo restábamos en la escuelita de la siguiente manera. Acerco un poco para que puedan observar mejor. Y tenemos lo siguiente. Como decíamos en lo siguiente, 5 debemos restarle 5 menos 8 u 8 debemos restarle al 5, es decir, 5 menos 8 decíamos no me alcanza, no puedo restarle 8 al número 5, entonces le pedía prestado al número que está al lado. A este 8 le pedía prestado un número, le pedía prestado el 1 y se me transformaba en 15. 15 menos 8, 15 menos 8 es igual a 7. Entonces ponemos aquí número 7, el primer resultado. Perfecto, voy a la siguiente. 8 debo restarle 2, pero recuerden que como ya le habíamos prestado, por así decirlo, le habíamos prestado eh, el 1 al 5 anterior, lo que nos toca hacer es devolver. Vamos a devolver ese número 1, pero no le devolvamos al 8. Vamos a devolverle al número que está abajo. Vamos a devolverle al 2. Y este se va a convertir en un 3. Entonces, 8 menos 3 es igual al 5. Perfecto. Tenemos la comilla. Tenemos que poner la coma donde está establecido y continuar. Y sigamos restando. 4, le resto 4, me da 0 porque 4 menos 4 es 0. 2, le resto 3, pero como no puedo restar 3 al número 2 porque es un número menor, le pido prestado este 1 y se me transforma en un 12. Y 12 menos 3, esto es igual a 9. Y la respuesta pues vendría a ser 90.57, tal y como lo tenemos aquí. Sería la respuesta correcta de este ejercicio. Entonces podemos restar fracciones con diferente denominador, podemos restar fracciones con el mismo denominador y podemos restar eh, números racionales, pero con expresión decimal. Mucha suerte en su tarea y que les vaya muy bien.